Mateo 27, versículos 15 al 31. ¿Sí? Ahora bien, dice la palabra, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, dice. Y tenían entonces un preso famoso, era famoso este, ¿no? Era famoso este Barrabás. Se había hecho de un nombre, se había hecho de una fama, ¿no? Bueno, ya hablaremos un poco de él. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, eso lo sabía Pilato. Entonces esta es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Él buscaba la manera de lavarse las manos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, le dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¿a quién? A Barrabás, dijeron, ¿no? Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado, le dijeron. Tenían a la respuesta ya preparada. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, qué fuerte esto, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ojo eso, muy fuerte. Es como cuando la gente dice, no te preocupes, yo asumo las consecuencias, ¿no? A veces uno le dice a la gente, ten cuidado con lo que estás decidiendo, porque esto va a traer... No importa, yo asumo las consecuencias. A veces la gente no dimensiona las consecuencias de sus acciones, ¿no? Yo lo hago porque soy macho, yo lo hago porque quiero, yo porque soy libre. Ya, pero las consecuencias, ¿has pensado en las consecuencias? Bueno, parece que eso es parte de la raza humana, es parte nuestra, ¿no? Simplemente ellos alborotan aquí, ¿no? Sea la sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Le entregó para ser crucificado. ¿Saben? Jesús ya había estado hace muchas horas que él llevaba siendo interrogado. Y lo llevaban de un lugar a otro para interrogarlo, de Pilato a Herodes, Herodes a Pilato, estuvo con el sumo sacerdote, y en todo momento los religiosos le estaban encerrando para poder matarlo, para poder acusarlo, para encontrar alguna culpa y un motivo fuerte poder acusarlo. Pero del punto de vista religioso, tenían motivos para hacerlo. Pero cuando lo llevaban donde Herodes y donde Pilato, ambos decían, no encontramos nada de culpable en él. Este hombre es justo, no hay nada de culpable en él. Y buscaban la forma de liberarlo, por eso que iba enviado de un lado a otro, para ver si el otro se mojaba y lo liberaba. Pero ninguno de los dos, ni Herodes ni Pilato, con todo el poder que tuvieron, fueron capaces de ponerse los pantalones, bueno, la túnica en aquella época, y decir, no, este hombre lo dejamos en libertad. Sino por el contrario, la presión popular pudo mucho más que su misma conciencia, que su capacidad y su poder de reacción y de decisión frente a las multitudes. ¿Sabíais vosotros que Barrabás significa hijo de papá? Bar es hijo y Abba, padre. Y este es Barrabás, hijo de papá. De hecho, una de las traducciones, ¿no?, de la traducción Dios habla hoy, en este pasaje, cuando habla del famoso llamado Barrabás, un preso famoso llamado Barrabás, dice un preso famoso llamado Jesús, hijo de papá, o Jesús Barrabás. Entonces, esto no es una coincidencia, y hay manuscritos antiguos que también ponen Jesús
Barrabás, es decir, el nombre de pila de Barrabás era Jesús también, al igual que Jesús, el Cristo. Y eso tiene un poco de sentido porque luego cuando Pilato les dice, ¿a quién queréis liberar? ¿No? ¿A Barrabás o a Jesús el Cristo? Dice. Entonces, en la traducción, en lo original, debiera decir, ¿a quién queréis liberar? ¿A Jesús el hijo de papá o a Jesús el Cristo? Dos Jesús. Y los diferencia, ¿a cuál de los dos queréis liberar? Este hijo de papá, vamos a decirle así, suena un poco raro, ¿no? Jesús Barrabás, dicen algunos, ¿no? Era un preso famoso. Se había hecho la fama, se había hecho un nombre por ser un hombre que instaba, instigaba la sublevación. También por asesinatos, porque la sublevación llevaban consigo muchas veces guerrillas, llevaba consigo luchas, peleas urbanas, guerrilla urbana allí, ¿no? Y esto ocasionaba muerte. Era conocido por todos. Todos sabían qué calaña era este hombre, quién era él. Todos sabían que era un hombre rebelde, seguramente el vecino rebelde, el vecino conflictivo, o el político conflictivo, ¿no? O tal vez el amigo conflictivo, el hombre complicado, un hombre que tenía sus propias leyes de conducta, su forma de ser. Y lo más seguro, no lo más seguro, sino que sus propias leyes iban en contra de las leyes naturales, de las leyes de ordenanza social. Por eso estaba preso. Por lo visto, él no dudaba en derramar sangre para alcanzar sus objetivos. El fin justificaba los medios. Entonces, los atentados que él cometía, si alguien moría, daba igual. Total, el fin justificaba los medios. Y él lo que buscaba era rebelarse, ¿no? Rebelarse contra el Estado, contra el gobierno, en este caso romano, y poder hacer justicia por su propia mano. Era un hombre sanguinario, recordarlo. No era el mismo, no hacía alusión a su nombre, Jesús, ¿no? Salvador. Él quería salvar tal vez de otra manera. Él quería hacerlo al estilo del hombre. Él quería salvarse a sí mismo. Él quería usar la fuerza, quería usar la violencia. Este hijo de papá, este Salvador, hijo de papá, quería usar la violencia para poder salvar y derramar sangre si era necesario. Por un lado vemos a Barrabás. Por otro lado vemos a un Pilato allí, ¿no? En el versículo 17, queriendo lavarse las manos. ¿A quién queréis que os suelte, no? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién queréis que os suelte? Su decisión personal la deja en manos de la multitud. Es decir, esto es interesante porque a él le estaban preguntando, él era la última voz, él era el juez, él tenía en sus manos la oportunidad de liberar a Jesús o de dejarlo preso, pero no tenía argumentos para dejarlo preso. Él tenía en sus manos, pero él ¿qué es lo que decide? Dejar su decisión en las manos de la multitud. ¿Qué queréis que haga? Como un niño asustado, como un crío, ¿no? Incluso la mujer le dice, ten cuidado. Yo creo que esa noche no durmió en casa, tiene que haber dormido en el sofá esa noche después de que pasó lo que pasó, ¿no? La mujer incluso le dice, ¿no? Ten cuidado, no tengas nada que ver con este justo, porque yo he tenido sueños, he tenido cosas, me han pasado cosas esta noche y me he perturbado. Así que no tengas nada, no te metas en esto. ¿A cuántos le han dicho eso alguna vez? No te metas. Y bueno, y Pilato dice, ¿a quién le hago caso? Bueno, yo aquí no me quiero mojar, que la multitud, como un crío intentando echar la responsabilidad, poner la responsabilidad en otros. Y en este caso es la multitud. La voz popular era más fuerte que sus propias convicciones. Porque a pesar de que él sabía de que Jesús era justo, estaba haciendo lo correcto, que era una persona íntegra, él fue llevado por la voz de la multitud que acallaba, ¿no? Que acallaba su propia voz. La presión popular fue más fuerte que sus propias convicciones. Y no me vas a decir que eso también ocurre hoy. El poder de las masas, el poder de las conversaciones. ¿Cuántas veces estamos en medio de un diálogo donde somos minoría y aunque sabemos que tenemos la razón, preferimos callar por temor a la mayoría? ¿Cuántas veces nos vemos envueltos, ¿no? En situaciones donde la mayoría está opinando y nosotros nos quedamos callados y nos dejamos controlar y vamos en contra de nuestras convicciones, de lo que creemos que es correcto, de lo que sabemos que es lo que hay que hacer, pero no, como la mayoría está empujando, como la voz popular está empujando, está presionando, nosotros preferimos guardar silencio y decir, bueno, es que como todos los demás, bueno, y nos lavamos las manos como Pilato y actuamos como él muchas veces.
La voz popular en este caso fue más fuerte que las propias convicciones que había en su propio corazón. Hoy vivimos el mismo problema. Las voces populares quieren matar nuestra fe, distorsionan y atacan a Jesús. Quieren diluir la imagen de Cristo, quieren quitar a Cristo del consciente colectivo, inclusive de nuestra sociedad. No, quieren quitar a Cristo, quieren sacarlo, quieren borrar el nombre de Cristo. ¿Y cuál es nuestra actitud? Bueno, es que son decisiones que vienen de arriba. Bueno, es que la gente está muy rebelde. No, es que aquí no interesa lo que dice la gente. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué vamos a elegir en medio de nuestra sociedad? El Jesús humano, ideado a la imagen del hombre, que a través de su esfuerzo humano quiere lograr libertad, como es Barrabás, un hombre delincuente, un hombre corrupto, un hombre inmoral, o vamos a optar por Jesús, ¿no? El dador de la vida, el íntegro, el justo, el santo. Y siempre nos encontramos con esa disyuntiva. Inclusive, ¿quién es Jesús para nosotros? A mí una de las cosas que me causa preocupación es cómo cuando hablamos de Jesús, muchas veces hablamos de un Jesús tan humano y tan aterrizado que no tiene ninguna diferencia con otro ser humano. No sé si me explico. Lo tratamos y lo respetamos al mismo nivel que a cualquier persona importante de esta tierra. Déjame decirte, Jesús es mucho más importante que cualquier persona importante de esta tierra. Jesús ha hecho mucho más de lo que cualquier persona en este mundo ha hecho. Ha logrado, ha transformado vidas de miles y millones de personas. Ha transformado naciones con su poder y su amor. Así que no es un hombre común y corriente. Y a él lo estaban poniendo a la misma altura, en este caso de Barrabás. Imagínense, Pilato llega a poner a la misma altura de Barrabás. ¿A quién queréis elegir? ¿A Barrabás o a Jesús? A la misma altura, al mismo nivel. Y eso es peligrosísimo cuando en nuestro corazón ponemos a Jesús a la misma altura de otras personas. Ponemos a Jesús a la misma altura de otros ídolos o ponemos a Jesús a la misma altura de otras decisiones. Jesús es mucho más importante y mucho más valioso. Y no somos a veces capaces de nosotros pronunciarnos, de ponernos la camiseta. Pilato dijo, ¿qué opina qué dice la población? ¿Qué dice la voz popular? El populacho quería matar la fe. Y eso es lo que hacen las voces populares de nuestro alrededor. Quieren matar la fe. Se levantan con fuerza para acallar nuestras convicciones, para acallar nuestra conciencia, para que nuestra conciencia no piense en libertad. No sé si os dais cuenta. Cada día van estrechando sobre nosotros nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de expresión. Y lo permitimos y nos callamos y decimos bueno y nos escudamos muchas veces. Hermanos, hoy más que nunca es cuando tenemos que posicionarnos en favor de Cristo y no dejar que las multitudes tomen decisiones por nosotros. En esta mañana, de alguna forma u otra, tenemos que levantarnos, ¿no? Y no tener que estar pidiendo que las multitudes tomen decisiones por nosotros. El gran error de Pilato era ese. ¿Y saben por qué? Y él se dio cuenta de eso. Porque él mismo lo dice, porque sabía que tenían envidia y lo habían entregado. Entonces esa opción que él estaba dando, ya sabía cuál era la respuesta. Cuando él dice, ¿a quién preferís? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A cuál de los dos queréis? Que ya Pilato ya sabía la respuesta. Él sabía cuál iba a ser el resultado. Él sabía que Jesús iba a terminar muriendo. Pero él no quería ser responsable de la muerte de Jesús. Él no quería asumir la responsabilidad de la muerte de Jesús. ¿Sabes? Por otro lado, tú y yo somos responsables de que Cristo viva o muera en nuestro corazón. Wow. Tú y yo somos responsables de que Cristo viva o muera en nuestro corazón. Tú y yo somos responsables de que nuestra fe crezca o muera en nuestro corazón. No la tiene el populacho, perdónenme. Nosotros culpamos al populacho, culpamos a lo que está a nuestro alrededor. La gente culpa a la religión, la gente culpa a la sociedad, la gente culpa a las iglesias. Nos culpan a nosotros los pastores también, si todos entramos en el mismo saco. Culpan al liderazgo, culpan a todo el mundo. Pero el único responsable de que Jesús muera o viva en nuestros corazones somos nosotros. Somos nosotros. Porque en el fondo del corazón nosotros sabemos lo que nos conviene, sabemos lo que queremos, pero no tenemos la fuerza. No tenemos la voluntad, no tenemos el carácter para decir, doy mi vida por Cristo. Yo quiero que Cristo viva en medio. No quiero que Barrabás tome el lugar que Cristo le corresponde. Me voy explicando. Y no quiero que Cristo ocupe el lugar de Barrabás tampoco, ¿no? Ser avergonzado, ser vituperado. Eso es lo que le pasa a Cristo. ¿Y qué pasa cuando Cristo luego es crucificado y es abofeteado, es avergonzado y todo eso? Toda la gente, en vez de defenderlo, estaban todos escondidos por allí.
Y eso es lo que pasa cuando la fe comienza a morir en nuestros corazones. Cuando Barrabás es liberado, ¿no? Y Cristo, el justo, comienza a ser vituperado en nuestras vidas. Porque de alguna forma u otra, este episodio se repite en nuestra propia vida. Un Barrabás que es liberado, un Barrabás que vive libre por la vida, desenfrenado con su inmoralidad, con su pecado, siguiendo en las mismas andanzas, pero un Jesús reprimido, avergonzado, un Jesús que es acallado. Muchos siguen esas voces populares, yendo en contra de sus propias convicciones. Tú sabes perfectamente, y eso es algo que yo siempre le digo a la gente, es que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sabes perfectamente qué decisiones tienes que tomar. Así es. Pero no culpes a las multitudes, no culpes a los demás por las decisiones que tienes que tomar tú. Para Pilato era fácil decir, ¿a cuál preferís? Cuando él en su corazón ya tenía tomada una decisión, sabía lo que iba a ocurrir, y él pudiendo hacer algo para que eso no ocurriera, dejó que el río continuara, dejó que la vida fluyera, y no se opuso a lo que él podría haberse opuesto. Cuestiones de fe dependen de cada uno de nosotros, porque sabía, dice el versículo 18, que por envidia le habían entregado. Los sentimientos de la multitud están lejos de la verdadera justicia. Lo repito, los sentimientos de la multitud están lejos de la verdadera justicia. Cuando yo veo este episodio, veo una multitud diciendo, no, queremos a Barrabás. Luego, cuando le pregunten, ¿y qué hacemos con Jesús? ¡Matarle! ¿Os parece normal? Pregunto yo. ¿Os parece normal? ¿De alguien justo? ¿O de alguien que proclama justicia? ¿De una democracia justa? Vamos a decirlo, ¿no? ¿Os parece normal? ¿Que liberen a un ladrón y que más encima pidan la muerte de un justo? Bueno, así actúa el ser humano. Así es el corazón nuestro. Así actuamos nosotros muchas veces. Porque a lo bueno lo matamos y le damos vida a lo malo en nuestras vidas. Porque lejos de atacar lo malo que está matándonos, que está consumiéndonos, que nos está robando el sueño, que nos está robando la tranquilidad, que nos está robando la paz, la seguimos alimentando. Y lejos de acallar la voz de la maldad que crece en nosotros, la tentación, la envidia, el rencor, el odio, que nos destruye por dentro, lo seguimos alimentando. Así es. Seguimos alimentando a ese Barrabás en nuestro corazón. Y seguimos escuchando la voz de la multitud. Y luego nos quedamos justos, como tranquilos. Cuando a quien debemos darle vida y alimentar y levantar es a Jesucristo en nuestra vida. Porque es el único que te va a dar vida. Cuando tú levantas a Cristo, Cristo es levantado y Cristo es glorificado en tu vida florece, tu vida resplandece, tu vida vuelve a la vida, vamos a decirlo. La esperanza y la fe vuelve a crecer en cada uno de nosotros. Pero el día en que tú matas a Cristo en tu corazón, porque eso es lo que ocurre cuando matamos la fe, tu vida también muere juntamente con Él. Se apaga la esperanza, se apaga la vida en tu interior. Sigues luchando con las mismas tonterías y nunca logras levantarte. Porque has matado el único que te puede dar la vida. Esta multitud no sabía lo que estaba haciendo. Y le dicen, ¿pero estáis seguros? Sí. ¿Quieren que lo crucifiquemos? Sí. No importa, decían, que la sangre de Él sea sobre nosotros y de nuestros hijos. ¿Sabes la tontería? O sea, ellos no tenían idea de lo que lo estaban diciendo iba a ser así. En el año 70 Jerusalén fue destruido y masacrado muchos de los hijos de aquellos que en ese momento estaban clamando. Dice la historia que cuando Tito, cercó la ciudad, ¿no? Y la conquistó, mucha gente huyó hasta el templo para esconderse y los soldados romanos entraron al templo sanguinariamente, cortaron cabezas, abrieron tripas de mujeres embarazadas, eran ríos de sangre que corrían por Jerusalén. Yo creo que esta gente nunca valoró, nunca tomó el peso de lo que estaba diciendo. Y sabe, yo se le digo a ciertos jóvenes ya de cierta edad, tu palabra tiene peso ahora, ya no eres un niño, ¿eh? Claro, si una niñita me viene a decir algo, yo digo, vale, no, lo está diciendo de su inocencia. Pero de cierta edad, tus palabras tienen peso. Tus palabras se vuelven contra ti. Ya sea que levantes a Cristo o no, que lo bendigas o no, esas palabras se vuelven contra nosotros. Así es. Y este pueblo clamó y las palabras se volvieron contra ellos. Perdóneme, pero no quiero traer un mensaje de terror ni asustarte, porque no es mi intención. Pero sí quiero que podamos entender la responsabilidad que tenemos de poder a veces liberar por la presión que hay a nuestro alrededor, ¿no? Al hijo de papá,
del papá humano, y no salvar al Mesías, a Cristo el Mesías, el Salvador. Como a veces con nuestras decisiones y nuestras tonterías terminamos matando al único dador de la vida que puede levantarnos. En este caso, movido por la envidia, los celos, la fama del maestro, Jesús era más famoso que muchos de los fariseos y escribas de la época, que los sacerdotes de la época. Ellos sintieron envidia, ¿no? Y que quisieron matarlo, porque lo que Jesús ofrecía era demasiado bueno para ellos. Y ellos no podían competir con Jesús. Y sabes, con Jesús nunca vamos a poder competir. No compitas con Jesús. Ni le ataques, porque ni lo mates, porque Él resucita. No lo pueden matar, porque resucita. Y eso fue lo que ocurrió. Lo mataron y después resucitó al tercer día. No compitas con Jesús, porque Él siempre va a hacer lo que Él tiene que hacer. Él es famoso por los hechos que ha logrado, porque Él cambia, porque Él transforma vidas. A veces se ve muy reflejado, ¿no? Cuando Jesús empieza a transformar las vidas, ¿no? Y se enoja el marido, se enoja la esposa, se enojan los hijos. Pero mamá, ya no eres la misma, mira, que te han lavado el coco, ¿no? O papá, pero mira. O le dicen al marido, no, es que antes me gustabas cuando andabas borracho, ahora que no andas borracho como que, no, ahora que te has hecho evangélico, te has ido allí, te has lavado el coco y ya has dejado de beber, ¿no? Y pues, les gustaba más borracho que sobrio. Les gustaba más malhumorado, ¿no? Iracundo que pacífico, ¿no? Lo querían en la versión más pésima que podría haber, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos competir con Jesús. Porque Jesús lo que nos da y lo que ofrece siempre es bueno. Ellos sintieron celos con Jesús, compitieron al punto de llevarlo a la muerte. El pueblo eligió al Jesús, hijo de papá, y rechazó a Jesús, el Cristo, dice aquí. A Jesús el Cristo, que significa Mesías, que significa el Salvador. Ellos prefirieron quedarse con el Jesús y liberar a Barrabás, el hijo de papá, que quedarse con el Salvador de sus vidas. Todos le dijeron, sea crucificado. El poder de la multitud, la presión social, lleva al hombre al extremo de su maldad. Es increíble lo que una multitud puede hacer. Cuando tú ves estas revueltas sociales, yo flipo. Destruyen países. Yo recuerdo el año pasado, fue el antes pasado, ¿no? Ya he perdido. Barcelona, cuando empezaron las revueltas estas, ¿no? Quemando contenedores. Vamos a quemar la ciudad, dijeron, ¿no? ¿Os acordáis? Y empezaron a levantarse focos de incendio, de contenedores quemados, calles cortadas. Estamos en Europa, decíamos nosotros, y ocurría aquí mismo. Y luego yo miro para mi país, para Chile, y empieza a ocurrir 3/4 de lo mismo, las famosas revoluciones sociales y esto, y comienzan a destruir un punto de maldad, entran a las casas, saquean los negocios, se roban todo, queman todo. Y tú dices, ¿pero qué son estos? ¿Estos son seres humanos o son animales? Y tú dices, ¿pero por qué ocurre eso? Porque la gente en conjunto termina cometiendo aberraciones extremas. Es decir, la maldad se amplifica, se potencia cuando el hombre se une para hacer maldad. Y eso es lo que vemos aquí. Por eso que no nos debe extrañar cuando las voces populares y vemos ciertos movimientos, y uno dice, pero ¿esta gente piensa o no piensa? ¿Qué tiene en la cabeza? Aire. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cómo se les ocurre pensar esto? ¿Cómo se les ocurre apoyar determinados proyectos de ley o determinadas ideologías que atentan contra nosotros mismos, que atentan contra la vida, que atentan con la dignidad de la persona? Pero ellos muy panchos, van por la vida. Y dices, ¿pero cómo? Uno llega a ver hasta maldad de por medio, ¿no? Claro, porque este mundo en su conjunto, cuando se rebelan contra Dios, le quieren demostrar a Dios que están muy bien revelados. Le quieren demostrar que Dios no tiene nada con ellos, que ellos no quieren nada con Dios. Y se lo van a demostrar de la manera más cruel que pueda haber. Y en esa demostración arrastran a muchos de nosotros, a muchos de nuestras vidas. Sea crucificado, sea crucificado. Qué fuerte el episodio, ¿no? Y eso ocurre con nosotros. Tenemos que apostar por Jesús. Tenemos que apostar por Él en nuestra vida. Luego ocurre una situación, simplemente para ir cerrando un poco. Cuando ya dicen, ya sea crucificado, Pilato se lava las manos, como ya conocéis la historia, y como muchos de nosotros lo hacemos todos los días también, nos lavamos las manos. En ese tiempo no se lavaban con hidrogel, se lavaban con agua. Ahora con hidrogel, agüita y jabón también va bien. El versículo 27 en adelante, Aarón, si me ayudas,
Dice que Jesús, una vez que lo sentencian, inmediatamente cae sobre Jesús una compañía de soldados. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Ahora, no sé si parece un poco exagerado, ¿no? Jesús no era un delincuente, no era un revolucionario, no era un ladrón, no era un asesino, era un pacífico, estaba ahí como un cordero que fue llevado al matadero, dice la palabra, ¿no? Como cordero, mirando, y le caen 50 soldados como mínimo, hay fortachones altos, llenos de casco y toda la cosa, ¿no? Como para intimidarlo. Y Jesús ahí. Parece exagerado, ¿no? Una prepotencia, pero bueno. Toda la compañía fue tratado como un delincuente peligroso. Versículo 28 dice que lo desnudaron ahí, inmediatamente le rajaron la ropa. El desnudarle significa que lo humillan. Le quieren hacer vulnerable, lo quieren exponer, lo quieren debilitar. Emocionalmente lo quieren debilitar, quieren hacerlo sentir que él está desnudo, que está descubierto, que está desprotegido. Ahí ves a Jesús, desnudo y desprotegido. Luego dice que le ponen un manto de escarlata para burlarse de él y lo hacen como ahí un paripé, ¿no? Ahora vas a ser el rey, ¿no? Como rey, le ponen un manto de escarlata para seguir humillándolo, para seguir burlándose de él. Versículo 29 dice que le tejieron una corona de espinas sobre su cabeza, tac, zasca, para causarle dolor y para que sangre. Oye, si una pequeña heridita, como sangra, ¿no? El grano que lo sacaron mal, por ejemplo. Cualquier cosa que uno se hace, un golpe en la cabeza y la mano empapada de sangre, todo. Una corona de espinas empapa la cara, ya su cara comenzaba a ser empapada de sangre. El dolor que provoca esto, ¿no? Es cosa que te apretes un poquito por aquí o por acá y te empieza a doler toda la musculatura que está aquí alrededor. El dolor, el sangrado. ¿Qué es lo que habla todo eso? Una corona de espinas. Las espinas reflejan o representan la maldición. Dice que la tierra fue maldita a causa del pecado, ¿no? Cuando en Adán y Eva, ya en Génesis, que la tierra iba a producir espinos. Eso nos habla de maldición. Lo que Jesús estaba cargando sobre su mente y sobre sí era la maldición de todo lo que estaba alrededor, ¿no? Y fue hecho maldición, dice la palabra, para que tú y yo fuésemos bendecidos. Él fue maldito para que tú y yo fuésemos bendecidos. Él cargó nuestra maldición para transformarla en bendición para cada uno de nosotros. Le ponen una caña en su mano, dice un báculo allí, una caña de seca, la ponen en su mano. Para todo esto en plan de burla, ¿no? Como un báculo de autoridad. Y le dicen, salve rey de los judíos, ¿no? Pero lo que no sabían es que Jesús allí, él realmente era el rey de reyes y señor de señores. Lo que no sabía que todo este paripé, de alguna manera u otra, ellos inconscientemente estaban haciendo representar a Jesús lo que realmente él era. Lo que realmente él era. Salve el rey de los judíos. Pues sí, era el rey de los judíos. Lo que ellos hacían en ignorancia no era otra cosa que graficar una verdad espiritual. No era otra cosa que graficar lo que era una verdad espiritual. Todo ese grupo, toda esa compañía, no era más que una representación gráfica de una buena compañía de guardaespaldas para ese gran rey que estaba allí, siendo humillado. Jesús no tenía problemas de identidad. Yo creo que una de las cosas que me encanta de Jesús es que a pesar de que le coronaron con espinas, a pesar de que le desnudaron, le pusieron un manto de escarlata, a pesar de que pusieron un palo seco en su mano, vamos a decirlo así, una caña en su mano, él seguía sintiéndose el rey que era. Él seguía sintiendo que estaba al control. Él sabía que en ningún momento su identidad iba a ser afectada. Él actuó y estuvo a la altura de un rey. Él se comportó, seguía el control de toda la situación. ¿Y sabes por qué quiero terminar con esto? Porque no importa cuánto tú quieras humillar a Jesús y quieras darle la vuelta a la espalda a Jesús, Jesús sigue al control de todo. Por mucho que tú quieras pasar de Él, Él sigue siendo necesario para tu vida. Por mucho que tú quieras ignorarlo, Él sigue siendo necesario y suficiente para tu vida. Aunque tú le des la espalda a Él, Él seguirás viendo su rostro por todos lados, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y donde quiera que vayas te vas a encontrar con Él. Por eso que estos guardias, aunque le quisieron humillar, quisieron hacer una sátira con Él, lo único que Jesús estaba diciendo, gracias, sigo siendo rey. No es mi corona de oro, pero es de espina, vale igual. No importa que tenga un palo seco en mi mano, tengo un báculo para seguir gobernando, para seguir controlando. Tal vez no es una capa de seda, como usan los reyes de la tierra, pero su capa era una capa de poder, de espiritual, porque Él seguía sentado. Y una vez que resucita, dice la palabra, que Él se sentó a la diestra del Padre en las alturas,
tomando el control de toda cosa. Dice que luego le llevaron, el versículo 31, para crucificarle. Y dijeron, aquí se acabó todo. Yo creo que ese día empezaron a sacar las botellas de champaña los sacerdotes. El pueblo comenzó a reír. No te entendían lo que estaban haciendo. Pero lo que no sabían ellos en su ignorancia es que lo que estaban haciendo era, de alguna forma u otra, provocar una oportunidad para que este mundo tuviese esperanza y tuviese vida. Dentro de su ignorancia, dentro de su tosudez, dentro de su odio, dentro de su ira, a mí lo que me encanta es que en medio de las tinieblas la luz siempre va a resplandecer. En medio del engaño y la mentira, la verdad de Cristo siempre se levanta. Se levanta porque su verdad no la puedes matar, porque su luz no la puedes ocultar, porque su presencia no la puedes acallar, porque su voz sigue hablando. Aún su voz sigue hablando. La Biblia dice que su sangre sigue clamando y clama mucho más que la sangre de Abel. Y su voz sigue clamando. Es decir, por mucho que todo esto que hemos hablado, muchos intentaron no acallarlo, matarlo, destruirlo. No sabían que la tortilla se estaba dando vuelta en favor de la humanidad y en favor de cada uno. Pero aún sigue allí la pregunta: ¿qué Jesús vamos a elegir? ¿A Jesús humano? ¿Al Barrabás? ¿Hijo de papá? ¿O a Jesús el Salvador, el Cristo, el Mesías? ¿Al hijo de cuál papá vamos a elegir? ¿Al Barrabás, hijo del papá humano? ¿O a Jesús, el que decía a su padre, Abba, Padre, al Padre Celestial? Y cuando nos enseñó a orar, nos dijo, orad, Padre nuestro que estáis en los cielos. ¿Qué voces escucharemos? ¿Las voces de la multitud o la voz de nuestro corazón, que nos empuja y que nos impulsa a acercarnos al Maestro, a reconocerlo sobre nuestras vidas? Y en esta mañana lo único que te puedo decir, escoge la voz, escucha la voz de tu corazón. Esa voz que se levanta tal vez allí débil, porque la multitud te sigue diciendo, esta es una locura, no seas fanática, confórmate con lo que tienes, no crees que es para tanto. Esa voz que sigue acallándote y va apagando tu fe y quiere matar a Jesús en tu corazón. Es momento que tomes una decisión. No te laves las manos. Toma tú tus propias decisiones y escoge a Jesús, el Salvador, y que se transforme en el Rey de tu vida. No le pongas una corona de espinas, ponle una corona de oro. No le pongas un manto de escarlata, vístelo con seda, hónralo, exáltalo. No pongas una caña en su mano, dale un báculo de poder para que controle tu vida. La Biblia dice que Él con su vara y su callado nos infunden aliento. Su vara no está para castigar, su vara está para infundir aliento, para infundir dirección, para traer dirección a cada una de nuestras vidas y llevarnos, ¿no?, a pastos delicados, junto a aguas de reposo, y allí consolar nuestra alma, curar nuestro corazón y suplir cada una de nuestras necesidades. Elígelo a Él, elígelo a Él.